En esta clase vamos a ver el sistema de lubricación y lubricantes. Vamos a ver primero el concepto de lubricación, su necesidad y cómo logramos la lubricación de los componentes del motor. Luego vamos a pasar por los distintos componentes del sistema de lubricación del motor y por último vamos a ver todo lo relacionado con los distintos tipos de lubricante, su clasificación y las normas que los afectan. En esta imagen podemos apreciar la superficie de un diente de engranaje ampliada 350 veces. Esta superficie, a la vista del ojo humano, pareciera ser una superficie completamente lisa. Sin embargo, bajo un microscopio nos vamos a encontrar, igual que en un montón de otras superficies metálicas, con irregularidades. Si estas superficies entran en contacto y no hay un medio entre ellos que las separe, en cualquier máquina van a empezar a aparecer desgastes, ¿sí? Se van a empezar a desprender partículas culpa de un rozamiento. Esa energía liberada a partir de la separación de las partículas deviene en un calentamiento y por lo tanto, como este rozamiento se va a estar oponiendo a un movimiento, van a aparecer pérdidas de potencia. Todos estos efectos son los que tratamos de reducir con una adecuada lubricación, ya sea en el motor como en la transmisión y en cualquier otra parte del vehículo en donde tengamos piezas en movimiento. Un lubricante, por definición, es un agente que separa dos componentes que tienen movimiento uno con respecto del otro. Este movimiento puede ser un movimiento lineal alternativo, como por ejemplo podemos encontrar entre el pistón y el cilindro, o un movimiento de rotación, como el que podemos encontrar entre cualquier eje, como el árbol de levas o el cigüeñal, respecto de sus apoyos. Y que de no existir dicho agente, entrarían en contacto entre sí, provocando los efectos que les comentaba recién. Al movimiento relativo entre piezas lo podemos clasificar de tres maneras desde el punto de vista de la lubricación. A la derecha tenemos lo que denominamos rozamiento fluido, en donde no hay contacto entre las dos piezas. En este caso vamos a usar el ejemplo de un árbol y de un cojinete. Este sería el caso de un árbol de levas y el cojinete en el cual apoya. Entre medio de las dos piezas existe una película de lubricante que evita el contacto. Esta sería la situación normal de funcionamiento en prácticamente todas las piezas del motor. En el medio tenemos el rozamiento semifluido, en donde hay algunos puntos de contacto entre las dos piezas. Esto se suele dar durante funcionamiento normal solamente en la parte alta del cilindro, en el rozamiento entre justamente esta superficie y los aros del pistón. Eh, y podríamos encontrarlo en algunas otras partes del motor en situaciones de arranque en donde el lubricante todavía está frío, demasiado denso y entonces no se da la lubricación de la misma manera que como cuando está en régimen. Por supuesto, esto hay que evitarlo y tratar de salir de esa situación lo antes posible. Por eso, además de como conversamos otras veces, que una baja temperatura del motor juega en contra del consumo de combustible, también afecta a la lubricación del mismo. Y por último, a la izquierda tenemos el rozamiento seco, en donde los metales directamente están en contacto entre sí. Esta situación se da cuando hay una falla en el sistema de lubricación, ya sea por una pérdida de fluido o una pérdida de presión, y no llega el lubricante a la zona de contacto entre las dos piezas y esta es una situación crítica que va a devenir en un aumento muy rápido de la temperatura, no solo de un desgaste, sino que lo más importante va a ser el aumento de temperatura que va a terminar haciendo que las piezas se agarren,
culpa de que las superficies se empiezan a fundir y a soldar entre sí. Bien, pero ¿cómo logramos de que teniendo lubricante disponible se pueda generar de forma permanente esa película entre las dos piezas? Para explicar este fenómeno nos viene muy bien entender el funcionamiento, por ejemplo, de dos esquí sobre el agua. ¿Sí? Pensemos que lo que está sucediendo ahí es que tenemos una fuerza-peso, que es la de la persona, tratando de hundir el esquí, pero la parte clave acá es que el esquí se está moviendo hacia adelante y lo que está haciendo es desplazar fluido. ¿Sí? Como el fluido tiene una propiedad, o sea, una tendencia a provocar una resistencia a fluir, eso es la viscosidad. Cuanto más viscoso es el fluido, más resistencia va a provocar a fluir. Eh, esa resistencia a fluir se manifiesta como una fuerza hacia arriba, ¿sí? Contraria a la fuerza peso, que vamos a denominar empuje. ¿Sí? Pero no es el empuje del principio de Arquímedes, que se da por una cuestión de, de diferencia de densidades. Y en este caso está mucho más relacionado el efecto con la viscosidad. Y eso se va a manifestar si, por ejemplo, cortamos la cuerda que vincula al esquiador de la lancha y este pierde velocidad. En el momento que pierde velocidad y deja de desplazar fluido, este empuje provocado por la resistencia a fluir desaparece y queda a merced de las densidades. Y si es más pesado que el agua, se va a terminar hundiendo. Entonces, la clave para no hundirse, en el caso del esquiador acuático, es tener velocidad. ¿Sí? Si tiene velocidad, va a poder, y si tiene velocidad y la densidad del fluido y la viscosidad del fluido se mantiene, entonces va a poder garantizar de que no se va a hundir y no va a hacer contacto con el fondo del río en este caso. ¿Cómo se relaciona este efecto con las piezas del auto? Bueno, llevémoslo al caso de un árbol como el árbol de levas apoyado en su cojinete. ¿Sí? Imaginemos que ahora el río en realidad se empieza a curvar y se convierte en toda la superficie del cojinete. ¿Sí? El cojinete sería el lecho del río y la película de aceite es el río en sí mismo. ¿Sí? El árbol, en este caso, es el esquiador acuático. Tiene una fuerza-peso provocada ya sea por el mismo propio peso del árbol o bien también por las cargas que puedan aparecer sobre el mismo. ¿Sí? Entonces el árbol quiere ir hacia abajo y quiere desplazar esa película de aceite. Entonces va a aparecer un empuje, pero siempre y cuando tengamos velocidad de giro. Siempre que el árbol esté girando y la viscosidad del fluido sea la adecuada, este empuje va a permitir que el árbol no haga contacto con su cojinete. Si la viscosidad disminuye y el lubricante se vuelve demasiado fluido, la velocidad no va a ser la suficiente como para que el empuje pueda contrarrestar el peso y puede llegar a haber algún contacto. ¿Sí? También en el momento de arranque, donde la velocidad es cero, no se va a poder evitar el contacto y va a estar apoyando el árbol contra el cojinete. Así que siempre que tengamos una velocidad y una viscosidad adecuada, vamos a poder generar este empuje que mantenga una película de lubricante entre las dos piezas. Entender el fenómeno de lubricación y de cuña hidrodinámica, que es el que les estaba explicando recién, es importante para desterrar el mito que muchas veces se tiene que esta fuerza peso es contrarrestada en realidad por la presión que genera la bomba de aceite. La bomba de aceite lubricante lo único que en realidad está generando es caudal. Me tiene que garantizar caudal de lubricante llegando a cada uno de los puntos de lubricación.
Si garantiza eso, luego este efecto de cuña hidrodinámica se va a poder lograr. ¿Sí? Pero no es que a través de la presión yo voy a lograr hacer levitar el árbol por sobre el cojinete. Solamente tiene que tener la presión suficiente para garantizar caudal en cada uno de los puntos de lubricación. Pasemos entonces a ver cuáles son las principales funciones del aceite de lubricante. Y las vamos a ver en el orden de importancia. La más importante de todas es proveer una película hidrodinámica, lo que hablábamos recién, entre las partes metálicas para prevenir o reducir el contacto entre metales y reducir así la fricción y por lo tanto el desgaste y las pérdidas de potencia. Al mismo tiempo, eliminar el calor generado por el trabajo propio del lubricante y refrigerar las partes internas del motor. Como muchas piezas van a tener por ahí algún ligero contacto, se va a generar calor por rozamiento y este calor hay que tratar de evacuarlo para que las temperaturas de las partes no se eleve por encima de un valor crítico. Entonces el lubricante no solo trata de evitar que se genere calor, sino que además quita el calor de esas zonas de rozamiento y lo lleva hacia otra zona en donde puede evacuarlo al medio ambiente. Después vamos a ver las formas en las que lo podemos hacer. También se va a encargar de evacuar calor de otras zonas en donde el mismo no se genera por rozamiento, por ejemplo, el de la zona de la cámara de combustión. Si bien uno piensa que el sistema de refrigeración es el que se lleva gran parte de ese calor, también ayuda mucho poder lubricar bien zonas como las paredes del cilindro y la vinculación entre la biela y el pistón, no solo porque son críticas desde el punto de vista de los rozamientos, sino porque refrigerar, por ejemplo, la unión entre el pistón y la biela es clave para evacuar mucho del calor que está siendo aplicado sobre el pistón a partir de la combustión. Luego, movilizar las impurezas propias de la combustión y de la degradación del propio lubricante. Piensen que en la zona el cilindro, de las paredes del cilindro y el pistón, se van a transferir de alguna manera digamos, algunos desechos de la combustión, algunos desechos sólidos, y eso se va a transferir al lubricante. El lubricante además también va a ser atacado por las altas temperaturas y también va a tener algún tipo de impureza generado por el rozamiento de los materiales. Entonces la idea es poder evacuar esas impurezas y al circular dentro del circuito de lubricación poder dejarlas en el filtro. También vamos a amortiguar los efectos a los que están sometidos los cojinetes. Un caso típico sería, por ejemplo, los cojinetes de cigüeñal, lo que son las bancadas del motor, los puntos de apoyo del cigüeñal. Imagínense que tener ese árbol que es el cigüeñal tiene que bancarse fuerzas muy grandes, golpes muy grandes como lo son los del ciclo de expansión. Entonces esas cargas alternativas que tiene que soportar los apoyos de alguna manera son amortiguadas por el lubricante. Y también es importante el lubricante actuando como sello de la combustión entre el cilindro, entre los aros del pistón y el cilindro, ¿sí? Si bien van a estar en rozamiento, la diferencia de presión entre la cámara de combustión y digamos, lo que está abajo del pistón, esa diferencia de presión puede ser tan grande durante la expansión que podría provocarse una fuga de gases a través de cualquier rendija que exista entre los aros del pistón y el cilindro. Si logramos rellenar esas pequeñas imperfecciones entre los aros del pistón y las paredes del cilindro con lubricante, vamos a poder garantizar un buen sellado. ¿Por qué es importante un buen sellado? Para no perder compresión.
Imagínense que nosotros estamos tratando de generar la mayor presión posible sobre la cabeza del cilindro para que esa presión se transforme en una fuerza hacia abajo y por lo tanto en un torque positivo sobre el cigüeñal. Si perdemos presión porque el fluido se escapa a través de los aros, vamos a estar perdiendo trabajo útil, ¿sí? Y va a haber una pérdida de rendimiento del motor. Además de la complicación de los gases de la combustión que pasarían a otra parte del motor y no se irían por los gases de escape, por el conducto de escape. En esta imagen podemos observar los aros o segmentos del pistón que les mencionaba recién. Estos segmentos van colocados sobre hendiduras que tienen mecanizadas el pistón y por lo general tenemos tres, cada uno con sus particularidades. El superior es el que se llama de fuego porque justamente está en contacto con la cámara de combustión y eh, los gases que se van quemando. El segundo es el segmento de estanqueidad, es el que va a garantizar de que no se pierda la compresión y para eso va a ayudar el segmento artificial de aceite que se genera entre el de engrase, que funciona de alguna manera como rascador de aceite, y el de estanqueidad. ¿Sí? Ahí se genera prácticamente una película permanente de aceite que complementa la función del segmento de estanqueidad para garantizar de que no haya una pérdida de compresión. Vale la pena mencionar que de todas maneras es inevitable que una pequeña cantidad de aceite termine llegando a la cámara de combustión y por lo tanto se queme y salga por el tubo de escape junto con los otros gases de la combustión. De esta manera, explosión a explosión, se va a ir quemando parte del aceite y se va a ir consumiendo. Lo normal es que un consumo de aceite de entre medio a 1 litro cada 10.000 kilómetros, estaríamos hablando de un consumo que no sería excesivo y que estaría dentro de lo lógico. Los motores modernos tienden, y también con lubricantes más modernos, tienden a quemar y consumir menos cantidad de aceite. Por eso una medición, eh, digamos, periódica del nivel de aceite no solo me va a salvar de quedarme sin lubricante y llegar a situaciones como las que hablábamos hace unos minutos de rozamiento seco, sino que también me va a advertir de cualquier tipo de problema en la estanqueidad de, de los aros del pistón, como también cualquier otro lugar en donde pueda estar perdiendo aceite por una falla en los sellos. No necesariamente la pérdida va a estar en los aros de pistón, podemos tener problemas también en la tapa de cilindros. Y hablamos de la tapa de cilindros porque son varios los puntos del motor que necesitan de lubricación y esto lo vamos a ver un poco en esta visión esquemática del sistema de lubricación donde podemos apreciar los componentes. Abajo de todo encontramos el filtro de aspiración. ¿Sí? Vamos a tener en la parte inferior del motor el cárter, que es el depósito de aceite, y vamos a tratar de tomar aceite de la parte más baja del mismo para garantizar que siempre podamos tomar aceite lubricante. Entonces primero vamos a tener un filtro de aspiración. Luego directamente está la bomba, que suele estar movida directamente por una polea vinculada al cigüeñal. Ahí se puede ver el piñón de transmisión, ¿sí? Muchas veces se la vincula a través de una polea con una correa o puede también estar vinculada con engranajes. Tenemos una válvula de descarga, que es una válvula que ante una sobrepresión va a volver a descargar sobre el cárter para no provocar una sobrepresión sobre el sistema. Luego tenemos el filtro de aceite propiamente dicho,
¿sí? Porque el filtro de aspiración que les había mencionado recién es más bien un filtro más grueso, pero el filtro que va a acumular todas las partículas que hablábamos hace un rato, ya sea de la combustión o partículas metálicas propias del desgaste entre las partes, es este filtro. Tenemos luego la galería o conducto principal, ¿sí? Que es la que está ahí marcada con 6, que está es más o menos a la altura o un poquito más arriba de la altura de los apoyos del cigüeñal. Entonces de esa galería eh, se desprenden pequeños conductos que inyectan directamente, que terminan en realidad en agujeros en cada uno de los cojinetes, ya sea en los apoyos del cigüeñal como también a través del cigüeñal en la vinculación entre el mismo y las bielas. El número 7 es un elemento súper importante que es la válvula antirretorno, ¿sí? En la galería principal. ¿Para qué existe esta válvula? Para que cuando apagamos el motor y por lo tanto la bomba no genera más presión, el lubricante tiende a caer por gravedad hacia el cárter, ¿sí? Si yo no tuviera esta válvula antirretorno en esa galería, todo lo que está arriba caería por gravedad y se vaciaría. Entonces en el próximo arranque, toda esta zona, ¿sí? Tanto la galería principal como la zona que está más arriba, que es la que lubrica árbol de levas y las válvulas, se quedaría sin lubricante y tendría que esperar unos preciosos segundos en el arranque hasta que le llegue el lubricante, y en esos segundos tendríamos una lubricación en seco que en segundos, en esos primeros segundos no va a generar un agarre o que el motor o que esas piezas se fundan porque justamente también están frías, pero arranque tras arranque van a provocar un desgaste progresivo que va a cortar muchísimo la vida útil del motor. Y luego tenemos los conductos de retorno, ¿sí? Esto es un circuito de alguna manera abierto en cada uno de los puntos de lubricación. No tenemos un conducto eh, de cada punto de lubricación que haga un retorno al tanque, al cárter, sino que la mayoría de estos gotea y cae por gravedad por las paredes de las cavidades del motor. Pero en el caso de la zona superior del motor de la tapa de cilindro, para poder esquivar justamente las cámaras de combustión, hay un conducto especial que lo lleva directamente hacia el bloque, hacia la parte inferior del bloque y hacia el cárter, que es lo que podemos ver ahí con el número 8. Y como les decía recién, el número 9 es el cárter, que es el depósito de aceite lubricante. Acá tenemos otra visión esquemática del sistema de lubricación. Podemos ver de forma repetida varios de los componentes que ya vimos, como la bomba de aceite a la izquierda, la válvula para evitar una sobrepresión, ¿sí? También vamos a ver el filtro de aceite con también su propia válvula de sobrepresión. Estamos viendo ahí también las galerías y los conductos en el cigüeñal, la cañería que lleva también el lubricante hacia el árbol de levas, y acá aparecen otros componentes que no veíamos antes, como los inyectores para la refrigeración del pistón, que eso es cada vez más común, sobre todo en motores que tienen mucha temperatura en la cabeza del pistón, donde tenemos pequeños inyectores que tiran desde abajo del pistón lubricante hacia la cabeza del mismo. Si bien sirve para lubricar eh, la unión entre pistón y la biela, más que nada, como hablábamos antes, es muy útil para refrigerar la cabeza del pistón. También en los motores con turbocompresor es importantísima la lubricación del mismo. Como vimos en la clase de sobrealimentación, los turbocompresores pueden girar a velocidades altísimas, superiores a las 100.000 revoluciones por minuto, y
y tienen un gran estrés térmico porque hay justamente un gran gradiente térmico entre los extremos del eje del mismo, eh, porque de un lado tenemos la turbina que está trabajando con una gran carga térmica y del otro lado el compresor. Entonces es fundamental una buena lubricación porque si no el turbocompresor se deteriora rápidamente por las altas velocidades a las que está trabajando, ¿sí? Además, es fundamental la lubricación en ecojinete para poder mantener el turbocompresor en temperatura. De la misma manera que el lubricante ayuda a lubricar partes que estén cerca de la combustión, como hablábamos hace unos instantes, en este caso evacúa una gran cantidad de carga térmica del turbocompresor. Y otro elemento que podemos ver en la zona de abajo de la imagen es el radiador de aceite. ¿Sí? Algunos motores van a optar por un intercambiador de calor que permita extraer calor del aceite. Recién hablábamos sobre el cárter, que es el depósito de aceite lubricante, y que teníamos que tratar de ubicar el filtro de aspiración lo más abajo posible para poder garantizar de que el aceite siempre tenga suministro de lubricante. Hay algunas situaciones, ya sea la que se da en los vehículos todoterrenos culpa de las inclinaciones, o bien en los vehículos deportivos debido a las grandes aceleraciones, tanto laterales como longitudinales, en donde los desniveles provocados en el cárter pueden provocar que el filtro de aspiración se quede en una zona en donde no alcanza lubricante. La primera solución para evitar esto es construir el cárter con tabiques que eviten un desnivel mucho más grande. Y la otra alternativa, cuando la situación se vuelve más extrema, es la de un cárter seco. El cárter seco en realidad es un cárter mucho más pequeño que ya no funciona como depósito, sino que tiene incorporada una bomba que recoge desde el fondo todo el aceite lubricante que va cayendo y lo lleva a un depósito que tiene una forma cilíndrica que se ve mucho menos afectada por la gravedad y por las aceleraciones laterales, y que de esta manera me va a garantizar tener siempre un suministro de aceite para la bomba de aceite propiamente dicha. Funciona de una manera similar a, a un tanque de agua en una casa, ¿sí? Entonces, como está más elevado, de esta manera no voy a tener problemas de alimentación de la bomba. Bien, la refrigeración del aceite lubricante, que hace unos minutos conversábamos de la importancia que tenía porque el aceite lubricante toma mucho calor, ya sea de las zonas cercanas a la combustión como de zonas en donde se genera calor por rozamiento. Ese calor lo tenemos que evacuar, ¿sí? Y la refrigeración básica se da en el cárter a través del contacto con el aire del ambiente. El aceite, digamos, va a estar en la parte más baja del motor, y muchas veces esta parte del motor queda expuesta al aire que pasa por debajo del vehículo. Entonces, de esa manera, por diferencia de temperatura y circulación de aire, se da un intercambio de calor que en la mayoría de los casos es suficiente. A medida que aumentan los requerimientos de refrigeración del motor, podemos ir implementando distintas soluciones. Un primer paso es, por ejemplo, cambiar el material del cárter y hacerlo de aluminio, que tiene un coeficiente de transmisión térmica superior al del acero. Le podemos agregar aletas para de esta manera aumentar la superficie de contacto. Si esto no fuera suficiente, podemos ir hacia un intercambiador de calor, agua-aceite. Lo que vamos a utilizar ahí es el agua del circuito de refrigeración. Y uno pensaría, pero ese agua ya está caliente. Y sí, pero
Es un agua que por lo general tratamos de mantener cerca de los 90 grados y en cambio el aceite va a estar trabajando a más temperatura. Entonces como el aceite está más caliente que el agua va a poder refrigerar al aceite. Y la otra solución que implica más volumen, obviamente, y a veces y también digamos más volumen en lugares en donde muchas veces carecemos de volumen, pero bueno, y también un costo que puede llegar a ser superior es un intercambiador aire-aceite. ¿Sí? Esto es más efectivo que el intercambiador agua-aceite porque el aire va a estar a una temperatura mucho menor, pero bueno, como les decía recién, va a ocupar volumen y como vimos en la clase de aerodinámica también se va a sumar a otros componentes afectando el arrastre interno, ¿sí? Que se acuerdan que era el arrastre provocado por el flujo de aire a través del vano motor, ¿sí? Pasando por radiadores y otras partes. Bien, y ya empezando a centrarnos en el lubricante en sí mismo, porque hasta ahora lo estábamos viendo desde el punto de vista sistémico, ¿sí? Del sistema de lubricación, pero ¿cuáles son las características que debe poseer el lubricante? Bueno, tiene que mantener la viscosidad en caliente y tiene que tener la suficiente fluidez en el arranque en frío. Y estas dos características son contradictorias en sí mismo, porque por lo general los lubricantes van a tender a variar su viscosidad con la temperatura. Es una característica típica del aceite derivado del petróleo y también de muchos otros aceites, ¿sí? Entonces tenemos que tener la viscosidad adecuada para cuando el motor está en régimen y por lo tanto el lubricante esté a una temperatura elevada, pero al mismo tiempo tenemos que evitar este fenómeno de rozamiento semifluido en el arranque. Entonces, si yo pongo un lubricante menos viscoso para evitar el problema del arranque, cuando tome temperatura puede llegar a ser demasiado, demasiado poco viscoso y de esta manera el esquiador acuático se me hundiría y esto digamos es una metáfora de que podría llegar a tener contacto entre árbol y cojinete porque el fluido tiene muy poca viscosidad. ¿Sí? Así que hay que tratar de encontrar el lubricante con la viscosidad justa para cumplir con las dos situaciones. Debe proteger de la corrosión a los elementos metálicos. Todos los elementos metálicos del motor van a estar expuestos a agentes de oxidación como el oxígeno y sobre todo esto va a suceder a altas temperaturas en donde, como habrán visto en química, muchas veces la temperatura es un factor determinante en la cinética química, ¿sí? Y por ahí oxidaciones que tardarían mucho tiempo a temperatura ambiente, por ahí a alta temperatura suceden más rápido. También algunos productos de la combustión pueden afectar y acelerar la corrosión de los elementos metálicos y también lo mismo si esos productos se transfieren al aceite, el aceite también puede llegar a volverse corrosivo frente a los elementos metálicos. Debe quemarse sin dejar residuos en bujías, válvulas y segmentos. Hablábamos de que siempre va a haber un consumo de aceite, por lo tanto, siempre algunas gotas de aceite se van a terminar quemando en la cámara de combustión. Estos van a venir desde la superficie del pistón, ¿sí? La superficie entre el pistón y el cilindro, pero también pueden llegar desde las válvulas, porque las válvulas también deben ser lubricadas. Entonces, cuando este aceite se queme, se debe quemar de tal forma que, si bien me esté generando un consumo de aceite, que lo puedo controlar, que no me afecte a que se alojen depósitos, digamos, de carbono, de residuos de la combustión en distintas zonas. Como ya vimos en la clase de combustible,
estos depósitos se pueden convertir en puntos calientes que pueden provocar la detonación. También sus cualidades deben mantenerse durante largos periodos de funcionamiento del motor. Es una tendencia desde ya muchos años y que sigue la de tratar de aumentar eh, la cantidad de kilómetros entre servicios, ¿sí? Entre servicios en el concesionario. Eh, Antes, hace varias décadas atrás, era muy común que se tuvieran que hacer cambios de aceite en menos de 10.000 kilómetros. Y hoy ya es cada vez más común pensar en que al auto lo tenemos que llevar al concesionario a hacer el service a partir de 15.000 kilómetros o en algunos otros casos incluso más. Entonces esto tiene muchísimo que ver con la evolución de las características de los lubricantes que han logrado mantener muchas de sus características, muchas de sus características a lo largo del tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, el pH y las capacidades de no formar lacas y de quemarse sin dejar residuos y demás. Mucho tiene que ver esto último con los tipos de aceite y los aditivos que vamos a usar. Veamos primero cuáles son los tipos de aceite base que vamos a tener. Podemos tener aceite de base mineral, que es directamente la que se obtiene del petróleo. Aceite sintético, sí que es un lubricante creado directamente en laboratorio. Que este aceite sintético me da viscosidades muy estables a altas y bajas temperaturas, es decir, que tengo una muy poca variación de la viscosidad con la temperatura, a diferencia del aceite mineral. Tiene una alta resistencia a la oxidación con elevadas temperaturas, ¿sí? Esto es súper importante para poder mantener las propiedades. Si no hablamos solamente de la oxidación de los componentes metálicos, hablamos de la oxidación del aceite mismo, ¿sí? El aceite se ve afectado por el oxígeno y empieza a perder sus propiedades con el tiempo. Tiene también menor fricción, ¿sí? Piense que todas estas características se dan porque justamente es creado en el laboratorio a propósito para cumplir todas las funciones que hablábamos recién de la mejor forma posible. Y también tiene muy buenas calidades de detergentes y dispersantes. ¿Sí? ¿Se acuerdan que una de las funciones que necesitábamos del aceite lubricante era la de poder llevarse todas las partículas, ya sea producto de la combustión o del desgaste, si poder arrastrarlas del lugar donde se genera y poder llevarla hacia el filtro. Después tenemos el aceite semisintético, que es en realidad no un aceite, digamos, sintético con peores propiedades, sino que no es otra cosa más que la mezcla de los dos. ¿Sí? Ahí tenemos, por ejemplo, la composición de los tres tipos de aceite base, ¿sí? El mineral, que tiene aceite mineral y una pequeña cantidad de aditivos, el semisintético, que tiene una gran parte de mineral, un poco de aceite sintético y aditivos, y el aceite sintético con aditivos, ¿sí? Pero bien, ¿qué son estos aditivos? Bueno, son justamente sustancias que se le agregan al aceite para poder mejorar cada una de sus propiedades. Tenemos aditivos antioxidantes, ¿sí? Que me van a reducir la tendencia del aceite a degradarse por oxidación al contacto con el aire, que esto aumenta muchísimo con la temperatura. Anticorrosivos, me van a neutralizar los ácidos que se forman en el interior del motor a altas temperaturas, principalmente producto de la combustión, y que atacan a las piezas metálicas en contacto con el aceite. Porque si el aceite se va a llevar algunos productos de la combustión, esto puede cambiar el pH del aceite, bajándolo y convertir al aceite en corrosivo. Entonces, estos aditivos hacen que se mantenga estable el pH del aceite. Detergentes, ¿sí? Van a limpiar los conductos y las superficies, evitando la formación de depósitos sólidos como
lodos, barnices y lacas. Esto es fundamental para que no se tapen los productos, los conductos, y también para poder, eh, digamos, poder llevarse las partículas, que tiene que ver con los otros aditivos que son los dispersantes, que me van a evitar la aglomeración de partículas y residuos que han sido arrastrados hasta el cárter, ¿sí? Acá lo que se intenta hacer con estos aditivos es que no se, no se empiecen a formar depósitos cada vez más grandes que me ocupen lugar en el cárter, sino que se mantengan en suspensión hasta el cambio de aceite, y que algunos incluso puedan ser arrastrados hacia el filtro y que se mantengan en el filtro. Y hablábamos recién del tiempo de servicio, que cada vez se está estirando más, pero ¿por qué es necesario un cambio de lubricante? ¿Cuáles son los factores o los procesos que pueden desgastar un lubricante? La elevada temperatura es clave porque estamos llevando el aceite cerca de su temperatura de descomposición, ¿sí? Y de combustión. Entonces, antes de quemarse, en realidad también empiezan a suceder procesos químicos dentro del aceite que hacen que cambien sus propiedades. La dilución con el combustible, porque de la misma manera que pasa aceite hacia la cámara de combustión y se quema, también me puede llegar a pasar combustible hacia el cárter, ¿sí? A través de la misma zona. Y esto es igual de nocivo, porque el combustible va a diluir el aceite y también va a afectar sus propiedades. ¿En qué situaciones se da más esto? Bueno, cuando dejamos el motor regulando y en frío. ¿Sí? Vieron que muchas veces decimos, bueno, para poder calentar el motor, agarro en los días de invierno, lo pongo en marcha y lo dejo ahí un minuto mientras desayuno antes de ir a trabajar. Y en realidad es una muy mala práctica. Si ustedes miran el manual, seguramente les va a decir que no se tomen más de un minuto con el motor encendido antes de arrancar. Que la mejor forma de arrancarlo, de calentarlo, digo, es en realidad darle sí unos 20-30 segundos regulando, y luego sí arrancar lentamente sin superar las 2500 vueltas y sin aceleradas bruscas. De esta manera el motor se calienta parejo junto con la transmisión. Si no, también corremos el riesgo de que el motor parezca que está caliente, y que lo va a estar, y la transmisión va a estar fría. Y en esos casos corremos el riesgo de romper un elemento de la transmisión. Pero bueno, volviendo a la dilución con el combustible, cuando el motor está frío y regulando quiere decir que vamos a estar a la menor velocidad de trabajo, y si las paredes del cilindro están frías, la nube de combustible que se inyecta se va a empezar a condensar en las paredes. Y al condensarse en las paredes es arrastrada por los segmentos del cilindro, y eso se va hacia abajo. Y ahí se mezcla con el aceite y lo empieza a diluir. La oxidación, ¿sí? Típico de estar en contacto con el oxígeno, y como decíamos recién, al estar a elevada temperatura lo afecta aún más. Residuos de la combustión, que si bien es función del aceite llevárselos, eso no es gratis y los va a terminar afectando, por lo cual también una buena combustión ayuda a cuidar del aceite. Y también del tipo de uso del vehículo. Hablábamos recién de un mal uso, como el que les comentaba yo. También si tenemos un uso, digamos, mucho más intensivo del motor, y el mismo trabaja a más temperatura, por más que la aguja que me indica la temperatura del agua refrigerante diga siempre 90, porque se mantiene bien refrigerado, eso no quiere decir que otros puntos internos del motor no sufran mucho más y que estén realmente trabajando a más temperatura. Entonces, tal vez, digamos, no tenga un sobrecalentamiento del líquido de refrigeración, pero sí tenga puntos muy calientes que puedan terminar afectando al, al lubricante y que me reduzcan la vida útil del mismo, ¿sí? Entonces, en realidad, el tiempo de service que me marca el fabricante es un indicativo, porque dependiendo del uso que le dé, el aceite lubricante puede reducir su vida mucho más. Y bueno, en el caso en donde el cambio de lubricante se convierte en un costo importante, como por ejemplo en una flota de vehículos,
es común a veces encontrar, eh, eh, digamos, gente de mantenimiento de las flotas que hace análisis del aceite y se guía por estos resultados para decidir un cambio de aceite y no por simplemente por una indicación de kilometraje. Justamente hablando del mantenimiento, normalmente en un vehículo el aceite lubricante de motor se cambia, como les decía, en función de los kilómetros recorridos, o a veces el tiempo, porque si pasa mucho tiempo, la oxidación me afecta al lubricante, pero en realidad, como les decía recién, va a depender de muchos factores, ¿sí? No solo del tiempo, de la distancia recorrida, por los kilómetros según la temperatura de motor, según las RPM a las que trabaje, a la velocidad a la que ande el auto, no es lo mismo viajar en ruta que en ciudad, cómo se actúa sobre el acelerador, si cada vez que lo arranco recorro muchos kilómetros o si es un uso en donde arranco el vehículo y hago 3 kilómetros, 5 y lo paro y funciona siempre frío. Esto me va a fatigar el aceite de forma variable. ¿Sí? Por eso decíamos que existen a veces análisis detectivos que me permiten cambiar el aceite cuando realmente sea necesario. No es tan empleado digamos, es mucho más empleado por ahí en flotas de vehículos comerciales. Yendo a la clasificación de los aceites, podemos hacerlo de dos formas. Y una de ellas, la más común y conocida de todas, es por la viscosidad. ¿Sí? La clasificación SAE me va a relacionar la viscosidad con la temperatura de uso. ¿Sí? Lo que tenemos ahí a la izquierda son los grados SAE y por un lado tenemos la viscosidad a alta temperatura y otra indicación para los grados SAE para la viscosidad a baja temperatura. ¿Sí? A la derecha tenemos ahí la viscosidad dinámica medida en centistokes a 100 grados centígrados. Como podemos ver, la viscosidad va aumentando a medida que aumenta el número. ¿Sí? Y digamos, podríamos decir que el aceite menos viscoso de los que tenemos ahí es el 0W y el más viscoso es el 60. ¿Sí? Entonces, cada motor va a usar un lubricante distinto, pero también el mismo motor en situaciones climáticas diferentes puede requerir de otro tipo de lubricante. En este gráfico lo que podemos ver es el grado de viscosidad de los aceites en función de la temperatura del mismo. Entonces, fíjense, las líneas celestes reflejan el comportamiento que les decía recién de una variación de la viscosidad en función de la temperatura. A medida que aumenta la temperatura, se reduce la viscosidad. Los motores tienen una zona de viscosidad útil. ¿Sí? Si la viscosidad es demasiado baja, ¿sí? El lubricante es excesivamente fluido y no se da el fenómeno de cuña hidrodinámica. Y si es excesivamente viscoso, no va a lograr llegar a los lugares que debe llegar y no se va a dar la cuña hidrodinámica por culpa de falta de lubricante. Entonces tenemos que permanecer dentro de esa ventana de viscosidad útil. Veamos el caso de, por ejemplo, un SAE 50. ¿Sí? Si colocamos un SAE 50, nos vamos a encontrar con que a 100 grados, ¿sí? Tiene una determinada viscosidad, pero por debajo de los 40 grados ya se escapa de la zona de viscosidad útil y se vuelve demasiado viscoso, ¿sí? Y en una situación de 20 grados bajo cero sería tan viscoso que tardaría muchísimo en llegar el lubricante a muchas de las zonas del motor. Entonces, en los lugares en donde necesito mucho frío, tendría que ir, por ejemplo, a, no sé, un SAE 20W, en donde estoy
justito en el límite de la zona de viscosidad útil en el momento del arranque en frío, ¿sí? A 20 grados bajo cero. Pero fíjense que a medida que el motor trata de llegar al régimen de funcionamiento, ya pasando los 60 grados, me salgo de la zona de viscosidad útil y el SAE 20W es excesivamente fluido y corremos el riesgo de romper el motor por rozamiento seco, culpa de una pérdida de la cuña hidrodinámica. Entonces lo que necesitaría en realidad es un aceite que tenga una mayor estabilidad de su viscosidad o bien una menor sensibilidad de la viscosidad a la temperatura. Y eso lo logramos con los aceites multigrados. Los aceites multigrados se llaman así porque se le dice grado a la clasificación del aceite. Entonces un aceite multigrado es aquel que en la temperatura de régimen de funcionamiento del motor, por ejemplo a 100 grados, se va a comportar como, veamos por ejemplo ahí la línea roja que está más arriba, ¿sí? Se comporta como un SAE 50, ¿sí? Pero sin embargo a temperaturas más bajas, a 20 grados bajo cero, se comporta como un 20W. Entonces recibe la denominación de esos dos, ¿sí? SAE 20W40 en ese caso y SAE 10W30. Entonces estos aceites multigrados me permiten tener la viscosidad óptima en funcionamiento y al mismo tiempo también tener una viscosidad aceptable en el momento del arranque para prolongar la vida útil del motor. Acá tenemos un gráfico en donde nos muestra distintos tipos de grados de aceite según SAE y los rangos de temperatura, o sea, está en relación a los grados de temperatura exterior, ¿sí? Entonces para distintos lugares del mundo y también distintas estaciones, podemos ver que por ahí el mismo motor necesitaría de un distinto tipo de lubricante, sobre todo cuando estamos hablando de aceite monogrado como son los 4 que están más arriba. Ven que tienen, digamos, un rango de operación de temperatura exterior bastante acotado y esto implicaría que, por ejemplo, para una persona que vive en Río Gallegos, tenga que tener un lubricante en invierno y tener que cambiarlo para cuando llegue el verano, ¿sí? Eso sería realmente, digamos, pues bastante incómodo. Entonces los lubricantes multigrado me permiten, por ejemplo, ahí tenemos el SAE 10W60, funcionar sin ningún problema con temperaturas desde 25 grados bajo cero hasta 50 grados sobre cero, ¿sí? Y esto se va logrando, digamos, a partir de la adición de aditivos, pero también al mismo tiempo yendo cada vez más hacia una composición cada vez más sintética, ¿sí? Si bien se ha logrado con aditivos como por ejemplo el SAE 15W40 de base mineral tener un rango de operación grande, si vamos para abajo van a encontrar que tenemos 15W40 semisintético y más abajo los aceites ya directamente sintéticos que son los que tienen un rango de operación mayor. También tenemos la clasificación según la calidad del aceite, ¿sí? No solo según la viscosidad. Ninguna reemplaza a la otra, sino que son complementarias. Mediante pruebas sobre los distintos tipos de motores, ya sea en banco o en servicio, se van a determinar aspectos como la resistencia a la oxidación, que vimos que era un parámetro importante, control de la formación de depósitos, la estabilidad de la viscosidad, digamos, todos factores que se tratan de mejorar con aditivos. La fluidez a baja temperatura, el control de las emisiones contaminantes, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede cuando el aceite se quema? Y los organismos que determinan la clasificación, que determinan y clasifican la calidad de los aceites son básicamente dos. Los estadounidenses utilizan las normas API y en Europa las normas ASEA. Bien, bueno, eso ha sido todo y la bibliografía que vamos a utilizar para este capítulo es el capítulo 14 del libro Motores de Santiago Sanz de Editex,
que ya hemos utilizado en clases anteriores, principalmente la de motores, que lo pueden encontrar en la carpeta que tenemos de bibliografía.